De Jesús es un ejemplo de lo que es el fruto del Espíritu Santo que habla el apóstol Pablo años posteriores, allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, 22. Jesús es el modelo del amor, pero lo hizo de una manera que desafía la comprensión o desafió la comprensión de la gente de su tiempo, pero también desafía la comprensión de hoy, de nosotros que vivimos en el posmodernismo, sobre lo que es el amor. El amor no es un romance, el amor no es un sentimiento. Fundamentalmente el amor es una acción, y eso es lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Y Jesús trata de que sus discípulos entiendan lo que Él está haciendo a través de esta enseñanza que Él está trayendo a través del apóstol Juan, muchos años después que ya Él había partido y había subido a estar con el Padre entronado. Jesús quería mover a sus discípulos a los lugares que ellos no querían moverse. Y Jesús, como es un experto de las ilustraciones, usa la ilustración de los pies. El lugar más o menos atractivo para el ser humano son los pies. Yo diría que muchos de nuestros pies son la parte más fea del cuerpo. Hay quienes tienen unos dedos horribles, hay quienes tienen más bonito. Y Jesús pone esta ilustración de lavar los pies para sacarlos de su zona de comodidad, a donde ellos están acostumbrados a estar, a llevarlos a las zonas menos atractivas, a relacionarse con las personas que menos nos agradan, que menos nos gustan, que menos queremos compartir con ellos, tal vez por su estatus social, por su vida moral, o tal vez por su raza o por su idioma. Si nosotros notamos en nuestras dinámicas de relaciones, no todos nos relacionamos con todos. Incluso una de las cosas que se pueden ver dentro de las iglesias, dicen algunos en español cubano, dicen que hacen piñas, o sea, hacen grupitos, se unen con otras, siempre con las mismas personas, conversamos siempre con las mismas personas. Jesús le dice, hay que moverse hacia la parte menos atractiva. Muévete a hablar con las personas que menos conoce, que menos relación tiene, que tal vez no tiene tu idiosincrasia, que no tiene aún tu propio idioma. Esta semana tuve la bendición de moverme por 3 días dentro de un ambiente totalmente anglo. En inglés, usted iba por todos los lados, era en inglés. Ahí cuando escuchaba una palabra en español, usted rápidamente volteaba su cabeza, ¿verdad? Estaba en una conferencia donde había más de 1000 pastores, ancianos, diáconos, líderes de nuestra iglesia o dentro de nuestra denominación, ¿verdad? Para inspirarnos a seguir la obra de Dios. Y yo veía cómo ellos trataban de relacionarse conmigo y yo con ellos en mi broken English, en mi idioma inglés un poco roto o que maltrato. Pero ellos también trataban en su broken Spanish también relacionarse conmigo. ¿Por qué? Porque eso lo hace solamente el amor. El amor brinca, pasa toda barrera. Y Jesús muestra que el amor es un hecho. Es un hecho de servir a aquellos que están también en necesidad. Y una de las cosas que Juan coloca, o Dios inspira a Juan a colocar, este pasaje que está dentro de las últimas horas de antes de ir Jesús a la cruz, es porque realmente el amor es importante. Es tan importante que Jesús, antes de partir, yo me hacía la pregunta, ¿por qué Juan coloca estas palabras o este pasaje antes de Cristo ir a la cruz? Bueno, es que Jesús por 3 años había invertido su vida en estos 12 hombres. Jesús por 3 años les había enseñado, les había modelado cómo amar, cómo servir, cómo proteger a la viuda, al huérfano, relacionarse con la prostituta, con el fariseo, con el cobrador de impuestos. Pero aún hasta este momento los discípulos no habían practicado el modelo de Jesús. Y Jesús los llama, los desafía. Es tiempo.
Han aprendido mucho, tienen mucha información en estos 3 años y han visto mi vida cómo se ha desarrollado. Es ahora que tienen que practicar el amor. Y ¡pum! Le da una ilustración. Una ilustración que ellos no esperaban que Jesús la hiciera. Una ilustración que rompe toda barrera cultural, aún religiosa y aún de liderazgo. En el caso de Jesús, Él quiere que nosotros, o sus discípulos y nosotros, a través de este pasaje tengamos un profundo, pero permanente cambio de transformación en nosotros. ¿Qué quiere entonces Jesús dejarles a sus discípulos? Vamos a verlo en el versículo 1 y en el 17. Dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora, dice, de abandonar este mundo para volver al Padre. Y aquí está lo que Jesús quiere dejarles a ellos. Habiendo amado a los suyos, hablando del mismo Jesús, habiéndolos amados a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ustedes me han visto que los he amado a ustedes, he amado a muchas personas, pero los he amado no temporalmente, no porque me caigan bien, no porque tengan incluso mi misma afiliación en cuanto a las Escrituras. Dice que lo he amado ¿hasta dónde? Hasta el fin. Y en el 17 hace la pregunta, ¿entienden esto? ¿Entienden qué cosa es amar hasta el fin? ¿Entienden qué cosa es amar al mundo? Y dice Jesús, dichosos, felices, bienaventurados serán si lo ponen en práctica. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición? En amar. En amar, dice Jesús. Jesús le dice, llevo mucho tiempo ya con ustedes. Ahora es tiempo que ustedes pongan en práctica mi enseñanza. Ahora ha llegado el tiempo de ser como yo. Y Jesús está pidiendo un cambio. Está pidiendo un cambio en sus vidas, porque ellos no estaban haciendo lo que ya tenían que haber comenzado a hacer hace tiempo. Y eso pasa con nosotros. Tenemos mucha información de la Biblia, sabemos mucho de las Escrituras, pero ya es tiempo de que comencemos a amar como Jesús ama. No como ama la cultura, no como ama a nuestras familias, sino como ama a Jesús. Ustedes han visto cómo yo los he amado a ustedes, cómo he amado a las personas. Jesús dice, es cierto que ustedes me llaman que soy su Señor y su Maestro, es cierto. Pero yo veo que aunque ustedes creen que soy su Maestro, que creen que soy su Señor, eso no ha cambiado sus vidas. Usted puede tener una información de Dios y eso no cambiar su vida, pero puede que esa información o ese mensaje, cuando llega a su corazón, si de verdad llega a su corazón, eso cambia, transforma su vida. Y eso no había pasado en la vida de los discípulos. Y es por eso que Juan, inspirado por Dios para su generación, le trae este mensaje. Pero es relevante también para nuestras vidas. Y eso me lleva al Salmo 46, que está ahí en el PowerPoint. A ti no te complacen sacrificios y ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no nos has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Muchas personas cuando leen este salmo pareciera que como que Dios nos está diciendo no hagan sacrificio, no hagan ninguna ofrenda. Dios no está diciendo eso. Dios lo que está es comparando sus sacrificios con sus ofrendas con lo que dice la ley. Y el contexto de la ley de Dios es el amor de Dios. No es una carga la ley. La ley no es para prohibirnos. Si la ley dice no mientas, es porque tiene que ver con mi integridad. Si la ley dice no codicies a lo que tiene el vecino, es porque tiene que ver con mi generosidad. ¿O no es así? Entonces dice el Salmo 40
que yo debo tener la ley de Dios en mi corazón para practicarla. No solamente como una pura información. Las enseñanzas entonces de Jesús tenía que haber cambiado el corazón de los discípulos. Y tiene que cambiar también nuestros corazones. Ahora, ¿cómo Jesús cambia nuestros corazones? ¿Cómo pueden cambiar nuestros corazones? ¿Cómo podemos llegar a amar como Jesús? El pasaje nos da 4 lecciones. Y vamos a ver la primera. ¿Cómo crece ese fruto en nuestra vida? ¿Cómo el fruto del amor puede penetrar, puede impactar en nuestra vida, puede convertirse como una calcomanía en nuestra vida y ser parte de nuestras vidas? Primero, si usted no reconoce que es importante amar, usted nunca va a amar. ¿Por qué usted trabaja? Porque es importante sostener su familia, ¿no es así? Si usted cree que no es importante, es lo que le ocurre a los vagos. No trabajan, porque para él no es importante sostener a nadie. Eso indica si es importante para usted, usted va a invertir tiempo, ¿o no es así? Si para mí es importante hablar inglés, yo tengo que invertir tiempo en hablar en inglés. Lo primero que entonces yo tengo que entender que lo que hace el Evangelio de Juan es que el amor debe ser algo importante para cada uno de nosotros. Si no es importante, entonces el amor no va a ser una realidad en mi vida. Estoy hablando del amor de Cristo en nosotros. Hay algo que tal vez cuando ustedes lleguen a su casa y lean y relean el pasaje, hay algo muy notorio en el pasaje. Ahí hay un personaje que se llama Judas. Y Juan intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo, hace énfasis en la vida de Judas. Y ahí está Judas. Y es para hacernos el famoso contraste de que Jesús dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y todo lo que Jesús va a enseñar en Juan 13, del 1 al 21, y todo lo que Jesús va a hacer es referente a la vida de Judas. Lo va a usar a Judas como una ilustración de lo que es amar desde la perspectiva de Dios. No porque Judas sea cristiano, no porque Judas tenía la fe puesta en Cristo, no porque Judas tenía eternidad, porque sabemos que Judas no tiene eternidad. Pero la vida de Judas fue usada en las manos de Dios para transformar nuestra vida, para impactarnos, para cambiarnos. Y usa la vida de este hombre que no había sido elegido para salvación, sino para perdición. Dios es asombroso, ¿no es así? Dios hace cosas que escapan a nuestra mente. Dios es amazing, como dicen los americanos. No me pregunte qué quiere decir amazing, porque no sé la traducción. Ya, yo sé. Ahí está Judas, ¿verdad? Dicen algunos que Judas estaba poseído por Satanás. Él no estaba poseído. Vamos a leer Lucas 22:3. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Dice que estaba ¿qué? Había entrado Satanás en Judas. ¿Qué quiere decir en el griego haber entrado? ¿Será poseído? Vamos a ver qué dice Mateo en el capítulo 16. Ahora no hablando de Judas, sino hablando del apóstol o el príncipe de los apóstoles, que es Pedro. No me conviene ir mucho entre los americanos. Dice Mateo 16:23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tanto Judas como Pedro estaban pensando en las cosas de los hombres. Y eso es lo que le llama en el griego haber entrado Satanás, haber influenciado en su forma de vivir. Y es interesante que allí estaba Judas
quien lo iba a traicionar, pero estaba Pedro, que lo iba a negar. Pero también estaban los 9 más discípulos que lo iban a dejar solo en la cruz del Calvario, porque solamente estuvo Juan, según los evangelios, y 4 mujeres. Ahí estaban todos juntos antes de Jesús ir a la cruz. Yo me imagino que Judas, Pedro y los discípulos se estremecieron cuando vieron que Jesús se levantó, tomó una vasija, la llenó de agua y se puso una toalla en su cintura y comenzó a arrodillarse delante de uno por uno. Es asombroso. No tiene sentido. Es una tontería lo que está haciendo Jesús. Ni antes en la Biblia, ni aún fuera de la Biblia hasta ese entonces, ningún maestro, ningún rabino, ningún líder espiritual había lavado los pies de sus aprendices, de sus discípulos. El único que lo ha hecho es Jesús. Ni aún fuera de la historia no cristiana está nadie de esa categoría en liderazgo que haya lavado los pies de sus aprendices. Más bien sus aprendices lavaban los pies de su maestro. Pero la Palestina es una tierra muy caliente y de mucho polvo. Y el viajero o el trabajador, cuando salía al campo, regresaba de sus quehaceres, o el extranjero, el que viajaba, lo que más deseaba era refrescar sus pies, que venían bien calientes por la tierra porque usaban sandalias y llena de polvo, indicando que la mayor necesidad de una persona cuando llegara a una casa no es que usted le diera comida o que le hiciera welcome, bienvenido, sino era que lavara sus pies. Jesús entonces lo que nos está enseñando a los discípulos, la mayor necesidad que tiene un viajero, que tiene un visitante, es lavarles los pies. Por tanto, el amor de la perspectiva de Juan es lavarles los pies. Es servir. Servir a quien no quiere servir. Servir a quien no estás acostumbrado a servir. Servir es lavarse los pies. Jesús da un tremendo ejemplo. Pero surge una pregunta. ¿Jesús está en tu vida? ¿Jesús realmente ha cambiado tu vida? ¿Estás tú involucrado en la vida de alguien? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién realmente estás aconsejando bíblicamente? ¿A quién le has lavado los pies? ¿A quién? Puede ser que usted diga, yo sé mucho de la Biblia. El pasaje no está hablando si usted sabe mucho de la Biblia, si usted ora mucho. El pasaje está hablando del amor. Y el amor de la perspectiva de Juan 13 es involucrarme en la necesidad del otro. Y en la necesidad que tal vez yo no quisiera involucrarme porque prefiero mantenerme en la zona más cómoda que involucrarme en la vida de una persona que es difícil. Que está pasando tal vez porque ha perdido un familiar, porque está quebrantado, porque ha perdido su familia en un accidente, o porque se siente solo o sola, o porque sufre algo en lo más profundo de su corazón que ha sido violada o violado. Nadie busca esas zonas de incomodidad, que es donde Dios quiere que nosotros salgamos a servir, a involucrarnos en la vida de la oveja que está perdida, que tiene su pata, su pie quebrantado, que tiene su corazón herido. Vivimos en un mundo que está quebrantado, en un mundo que realmente necesita sanidad en su corazón. Cristo quiere que mi lectura de la Biblia, que mi vida de oración se convierta en una vida de servicio, en una vida de involucrarme en la vida de otras personas. ¿Sabe qué? Judas estaba involucrado en muchas actividades religiosas. Tal vez podemos decirlo, él venía al templo, alababa, tal vez estaba en el coro ahí de Jerusalén,
tal vez daba la bienvenida a la gente, tal vez limpiaba, tal vez hacía muchas cosas, pero no tenía amor. Y no tenía amor por Cristo. Podemos hacer entonces muchas cosas religiosas y no tener amor. El que yo haga muchas cosas religiosas no implica que yo tengo amor. Yo sé que yo tengo el amor de Cristo cuando me voy más allá de mis actividades religiosas y cuando comienzo a involucrarme en la vida de la gente. Y eso debe ser un desafío como cristiano. Salga de la zona de comodidad. Deje de hablar, deje de relacionarse con las personas que siempre se relacionan. Comience a relacionarse con aquellos que no quieren relacionarse. Dice el versículo 4, que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a su cintura. Luego echó agua en recipiente y comenzó a lavarle los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Lo segundo entonces, tiene que ser importante el amor para mi vida, pero tengo que aprender a ser humilde. La humildad es provocada por el amor. Muchos de nosotros no amamos porque somos demasiados orgullosos. Somos demasiados orgullosos. Y fíjense que Jesús fue humilde. Le sirvió a los hombres a pesar de quién es Él, el Dios, el creador de todas las cosas. Por eso cuando Pedro le tocó su turno, él dijo, no, Señor, tú no puedes hacer eso. Como el Dios creador del cielo y la tierra, el Mesías, el Redentor, va a venir a lavarme mis pies, va a venir a servirme en mis necesidades. Más bien yo tengo que servirlo a Él. Pero Jesús les muestra, yo los amo aunque ustedes no me sirvan. Yo los amo aunque ustedes no me aman. Yo los amo aunque ustedes no me buscan. Yo los amo aunque ustedes no ponen en práctica mis enseñanzas. Yo los amo no por lo que ustedes hacen o van a hacer. Yo los amo porque yo voy a ir a la cruz a morir por ustedes. Y eso es lo lindo del Evangelio, que Dios nos sigue amando con su amor eterno. Y nos sigues con su fidelidad. Jeremías 31:3. Amén. Así que tenemos que ser humildes. Y la humildad es una acción provocada por el amor. La humildad me hace salir de mi zona de comodidad a ir a involucrarme en la vida de aquellos que más necesitan de mí. Yo estuve una vez hace muchos años en una iglesia, trabajando, haciendo mi internado, y había un grupito de teólogos. A mí me fascina la teología, me fascina la teología. Y una vez me di cuenta que este grupito, que eran como 3 o 4 hermanos, yo dije, sí, mucha teología aquí en the head, en la cabeza, pero nada en la práctica. La teología es para vivirla. La teología es no solamente tener el conocimiento de poder explicar desde Génesis hasta Apocalipsis la salvación, la redención, la justificación, la santificación, la segunda venida de Cristo. Sí, es bueno saber todo eso, pero dice Pablo que sería como un metal que resuena, que no sirve para nada si mi teología no es vivida a través de mí, en la gente. Y la iglesia ha aprendido a hacerse gorda. ¿Sabe qué cosa es gordo? Fat. Aumentar de peso. Pero no peso en físico, sino en conocimiento, en knowledge. Sabemos mucho de la Biblia, pero poco practicamos de ella. Y la humildad entonces me hace salir de la comodidad a servir. Y el ejemplo lo dice Pablo en Filipenses en el capítulo 2. Y voy a leer rápidamente el final del 7 y del de 8. Dice, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Jesús se humilló en ellos, delante de ellos, al lavarles los pies. Pero se involucró en cuál era su necesidad. Sentir sus pies refrescados. Sentir sus pies refrescados. Hoy tal vez será llegar a la casa y tirarse en un reclinable, ¿no? Hay como que tiene una hermana por ahí que te sube para arriba y para abajo. Y el aire acondicionado, tal vez para nuestra mente de acá del oeste,
ya no significa mucho el lavarse los pies. Hoy sería más bien entre, siéntese, tómese un vaso de agua, póngale el aire acondicionado, siéntese en el mejor lugar más cómodo. Esta ilustración es bellísima. Pero no solamente Jesús está allí hablando sobre el amor, porque el amor sin perdón no es amor, y el amor y el perdón sin amor no es perdón. Y Jesús también estaba allí, por eso dice que había algunos que había escogidos y otros que no había escogido. A todos le mostró el amor, pero solamente sabemos por las Escrituras que le mostró el perdón a Pedro y le mostró el perdón a los otros 11 discípulos. Lavó los pies entonces de todos, tanto de Judas, de Pedro, de los 9 que lo iban a dejar solo, aún de Juan que iba a estar con él. No dejó a nadie afuera. Ese es el amor del cristiano. No podemos amar solamente a mi familia. No puedo solamente amar a los que me caen bien de la iglesia o son de mi misma nacionalidad, o hablamos de la baleada o del pan con lechón, o hablamos de las tortillas. No, tengo que amar a todo el mundo. Tengo que relacionarme con todo el mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Unos sí y otros no. Si no, cuando se termina el culto, observe su vida. ¿A dónde usted va a conversar? Con el que usted conoce. Con el que no conoce, usted no se le acerca. Eso es amor. Hablar con el que usted conoce y hablar con el que no conoce. Relacionarse con el que conoce y relacionarse con el que no conoce. Es involucrarse con el que conoce e involucrarse con el que no conoce. O involucrarse con el que es muy bien moralmente, con el que es un depravado moralmente también. ¿O acaso Jesús no estuvo con prostitutas? ¿No estuvo con leprosos? ¿No estuvo con cobradores de impuestos? ¿O solamente estuvo con nosotros? Estuvo con todo tipo de personas. Y ahí estaba toda la humanidad representada. Y eso es lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos. Debemos amar a todos. Yo me preguntaba, mientras que estaba en el sermón, ¿por qué se le ocurrió a Jesús lavar los pies? Aparte de que era su necesidad más grande de ellos, a mí no se me hubiera ocurrido lavarle los pies a mis enemigos. A mí no se me hubiera ocurrido lavarle los pies sabiendo que alguien me iba a traicionar cuando yo me virara la espalda. A mí no se me hubiera ocurrido lavarle los pies a uno que me iba a negar. Yo no te conozco. Yo no iba a lavarle los pies a uno que me iba a abandonar cuando tanto le he sacrificado mi vida en la vida de ellos. La respuesta está en la misma escritura, porque es un principio de interpretación. La misma Biblia es su propia intérprete. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13, es un capítulo muy famoso que habla sobre el amor. Solamente voy a citar el versículo 7, que es la explicación de por qué Jesús, sabiendo que estaban todos estos discípulos incrédulos, cobardes, desobedientes, que no habían entendido todavía todo lo que él había hecho por ellos, que a pesar de lo que había hecho, todavía estaban preparando como Judas traicionarlo y como Pedro negarlo. Dice, todo lo disculpa. El amor de Jesús disculpa nuestras miserias. El amor de Jesús lo cree todo. Él cree incluso que tú lo amas o yo lo amo cuando no lo amamos. El amor de Jesús todo lo espera. Él espera que tú seas como Él. Ese es el sueño de Dios. Que tú seas lo que Él es. Es por eso que Juan lo pone. El sueño de Jesús es que sus discípulos sean lo que Él quiere que sean, pero que también otros sean como son ellos. Y Él lo dice al final, todo lo soporta. Cristo todo lo soporta. Aún la traición, aún la infidelidad, aún la mentira, el robo, el adulterio, el homosexualismo, la avaricia, la codicia, todo lo soporta porque nos ama. Porque nos ama
fue a la cruz para cambiarnos y sernos como Él. Vivimos una sociedad de convivencia. Por eso les decía que el amor no es un romance, el amor no es tolerancia. Hoy, como vivimos en una sociedad de tal que nos conviene ciertas cosas, pues dice, somos tolerantes. La tolerancia dice, yo tengo que aceptar todo tipo de creencia, todo tipo de práctica espiritual o moral. Tengo que aceptarla porque tengo que amar. Eso no es amor. Tampoco el amor es un romance que uno tiene que ver cada día, que necesita realmente tener una vida que se involucra en la vida de otras personas. No es un pensamiento, no es un sentimiento, es una acción que va de lo romántico a la acción. Puedo decir que yo te amo, I love you too much, te amo mucho, yo estoy dispuesto a hacer todo por ti, pero si no lo hago, si no hago algo, no es verdad, no amo, es un romance. El amor entonces es una acción. El amor es fruto nacido de Jesús. Por eso Jesús es amor. ¿Qué significa todo esto? Los discípulos tenían un problema, el mismo problema que tenemos nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en la vida nuestra para que aprendamos a amar y comencemos a amar como Jesús. Lo tercero que aprendemos es la naturaleza de este amor. Es la última noche que Jesús va a estar con sus discípulos y Él quiere dejarle algo concreto, del amor de Dios. El amor de Dios, entonces, como la naturaleza de ese amor es involucrarse en la vida de la gente. La naturaleza del amor de Dios no es que nos miró en la eternidad y les dijo, lo amo, ustedes allá y yo aquí. Dice que Él descendió de su trono de gloria, de su majestad, de su santidad. Dejó de ser Dios y tomó la naturaleza humana. Me gusta como dice Hebreos, traspasó el santuario y se ofreció como un sacrificio para una vez y para siempre. El Dios traspasó los cielos, entró en su creación, tomó la naturaleza nuestra para darnos el mejor ejemplo del amor en su propia vida, para que nos quedáramos maravillados. Cuánto, oh Dios, tú nos amas, sino solamente para quedar convencidos de ese amor, no, para que estuviéramos convencidos, pero para que también practiquemos la forma en que Él nos amó. Por tanto, tenemos entonces que involucrarnos en la vida. Esa es la naturaleza del amor de Dios. Es involucrarse en una persona. Y es involucrarse para ayudarla a ser lo que Dios quiere que sea. Por tanto, yo no puedo soltar a la persona hasta que la persona no sea lo que Dios quiere que sea. Pablo, en términos de 2 Timoteo 2:2, se lo dice a su hijo en la fe: haz discípulos para que otros hagan discípulos. No, Pablo no soltó a Timoteo hasta que Timoteo no era un hombre maduro. Era un hombre que invertía su vida en la vida de otros. Esa es la naturaleza del amor. No te amo por un tiempo, te amo, como dice Jesús, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No importa cuántas veces te caiga, no importa cuántas veces me abandones, yo te amo hasta el fin y estaré contigo hasta el fin. Porque yo quiero que tú seas lo que Jesús quiere que seas como Él. Pero nosotros entendemos que el amor muchas veces es llenar nuestras vidas. Por eso vivimos en una sociedad de convivencia. Por ejemplo, ¿usted es amable en su trabajo? ¿Usted es cortés en su trabajo? ¿Usted tal vez es amable con su esposa, con su esposo, es tolerante, tiene dominio propio, es bondadoso con sus compañeros de trabajo, tal vez con su familia, porque usted quiere algo de ellos?
¿O no es así? A veces suena duro, pero es la verdad. Queremos algo de esa persona, no porque la ame, sino porque yo quiero algo de ella para que llene mi vida, para que le dé sentido a mi vida, para que me ayude financieramente y no esté pasando tanto trabajo. Hoy no está la convivencia o el estilo, como se dice, cohabitar por asuntos financieros. ¿Ve que vivimos en una cultura de conveniencia? Y a eso le llamamos amor. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, pasamos de la conveniencia al amor del sacrificio. Yo te amo como tú eres. Seas viejita, te pongas gorda, te pongas arrugada, ¿verdad? Yo te amo como tú eres. Por eso muchos hombres o mujeres buscan otros hombres o mujeres más jóvenes, más bonitas, más atractivas, porque es conveniencia. Pero ¿qué pasa cuando mi bella esposa, que la conocí cuando éramos niños y que llevamos ya 38 años de casado, cuando se ponga viejita? Una de las cosas que me atrajo de mi esposa, ¿está por aquí? No, puedo decirlo. Fue su piel. Algunos el pelo, no sé. A mí fue su piel y su forma de caminar. ¿Qué va a pasar cuando se le ponga la piel arrugada? ¿La voy a dejar de amar? No. Dice ella que es bueno que yo vaya perdiendo la vista. Así que no voy viendo cómo se va arrugando. Pero digo, no, aunque yo me pongo los espejuelos, ¿verdad? Veo de cerca, pero no de lejos. No importa, me los pongo y te sigo amando. No miro para las arrugas. ¿Por qué? Porque he aprendido a amarla, a involucrarme en su vida. Y he decidido amarla ¿hasta dónde? Hasta el final. No importa lo que ella me haga, no importa, muchos conocen su vida, no vamos tampoco a decir, ¿verdad? No importa, yo las amo así, porque Cristo me amó así. Me amó con un amor incondicional y me ha dicho, yo hasta el final te voy a amar. Pero tenemos que entender que el amor no es llenarme con otra persona, es llenarme con el amor de Cristo. ¿Cómo podemos entonces ser cautivados por el amor de Jesús? El mismo Juan lo dice en el versículo 39. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes pueden amarse los unos a los otros. Mientras yo más amo a la gente, el amor de Jesús me cautiva más. Mientras más yo lo ames a ustedes, el amor de Jesús me cautiva más. Mientras yo ame a mi esposa, el amor de Jesús cautiva mi vida. El amor, mientras más yo ame a mis hijos, ame a ustedes, a mis compañeros de trabajo, a compañeros de escuela, a mis vecinos, más el amor de Cristo cautiva mi vida. Por tanto, tengo que practicar para que cautive mi vida. No esperando que otros me amen, sino porque Cristo me amó. Y yo quiero mostrarle a Cristo que yo lo amo, amando a los demás. Tenemos que entonces hacer algo práctico. Ahí va la parte de la aplicación. Busque entonces a una persona que usted ha ignorado por este tiempo, que usted tal vez no tenga ninguna relación con ella. Comience a relacionarse, comience a involucrarse, comience a ver cuáles son sus necesidades, comience a mostrarle el amor sirviendo a esa persona. Acuérdense lo que dice Mateo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Hablando de la regla de oro en Mateo 7:12. Así que en todo traten a ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Jesús diciendo, ten cuidado. Es cierto que otros pecan contra ti, pero tú también pecas contra otros. Ten cuidado. Porque lo mismo que tú haces, que te hacen a ti, tú también los estás haciendo a otros. Tal vez de diferentes maneras. Pero los otros también te aman a ti. Y tú debes también amar a los otros. Yo hoy me siento más enamorado de ustedes en Cristo Jesús que hace unos días atrás. Pero no importa que ustedes no me amen, yo sigo amándolos a ustedes porque he decidido amarlos hasta el fin. Amén. Mientras más yo ame, más me cautiva el amor de Cristo en mi vida. Jesús sabe que somos egoístas
Es que somos personas que no nos satisfacemos. Somos personas que buscamos amar a otros para conseguir cosas de ellos. Pero Jesús sabe que nosotros podemos amar como Él. Por eso Jesús se puso en su lugar. Los que tenían que estar lavando los pies eran ellos. Jesús se puso en lugar de ellos para darles un ejemplo de lo que es servir en las zonas de incomodidades a personas que no nos agradan, personas que no nos aman, o a personas que nos aman, o a personas que nos caen bien. Jesús dice, hay que amar, hay que servir a todos. Esa es la naturaleza de mi amor. Yo los he amado a ustedes, todos, así como ustedes son. Yo los amo a ustedes. Esa es la naturaleza del amor de Dios. Por tanto, yo entonces tengo que hacer algo para comenzar a practicar ese amor de Dios. Buscar a esa persona. Invertir mi vida en esa persona. Dios quiere que yo te ame y me ponga en tu lugar también. No apuntarte con el dedo, sino ponerme en tu lugar como Cristo se puso en mi lugar en la cruz del Calvario. Ocupó mi lugar para recibir la ira de Dios en la cruz, para que yo ahora reciba el perdón, para que yo ahora tenga una relación con Él, para que ahora yo pueda recibir su amor, pero a la misma vez emanar ese amor hacia otros. Pedro se le acerca a Jesús. Señor, si es así entonces, que tengo que servir a los demás, lava todo mi cuerpo. Pero Jesús le dice, Pedro, no estás entendiendo. Ya tú has sido lavado. Ya tú has sido justificado por la fe a través de Cristo, lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros, si creemos en Cristo como el Señor de nuestra vida, no necesitamos ser lavados otra vez por la sangre de Cristo. Ya somos sus hijos, ya somos su herencia, ya somos su posición, ya somos lo que Cristo quiere que seamos. Ahora dice Jesús, vayan y lávenle los pies a los demás. Pero dice, no espere. Si ya eres cristiano, si ya has conocido a Cristo, si ya tienes una relación con Cristo, no te puedes lavar otra vez. Porque eso es una vez en la vida, que uno nace de nuevo. Pero cuando uno nace de nuevo, Jesús le dice, estás ready, estás listo para amar, para servir, para involucrarte en la vida de los demás. Pero sí Jesús le deja un pensamiento. Pero sí necesito lavarte los pies. Cada día necesitamos que Jesús nos lave los pies. Cada día Jesús necesita recordarnos cuánto nos ha amado en esta ilustración de lavarnos los pies. Ya yo soy cristiano, ya yo conocí a Cristo, pero día tras día se me olvida que Él me ha amado con un amor eterno y me ha seguido con su fidelidad. Que cada día tengo que amar a la iglesia, que cada día tengo que servir a la iglesia, que cada día tengo que estar con mis ojos puestos en el ser humano para ayudarlo, pero se me olvida y tengo que ir a lavarle los pies a la gente. Jesús le dice, ya tú has sido santificado. Ahora, ¿qué espera para ir a lavarle los pies a que está en Walmart, que está en la calle, a que está sin Cristo, en tu trabajo, en tu escuela? ¿Qué esperas? ¿Qué más quiere que Dios haga por nosotros? Si fue a la cruz y se murió por nosotros en la cruz y ha resucitado y ahora vive en nosotros. Ahora nosotros somos los Cristos en las calles sin ser Él, porque no somos dioses, pero somos sus manos, somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. ¿Qué más esperamos si ya Él nos ha lavado? Pero sí necesitamos que nos lave los pies. Y necesitamos lavarle los pies a los demás. Ese es el amor. Lavar los pies. Lavarle los pies a los demás. Necesitamos cada día recordarnos que Dios nos ha salvado para servirle. Que hay un mundo que espera en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, que no conocen a Cristo,
que no tienen la esperanza, que están en depresión, que viven una vida que supuestamente es alegre, pero se sienten vacíos después que pasan y salen de una discoteca o se van un pase de cocaína, o están endrogados totalmente, o están dentro de sus hogares golpeando a sus esposas o a sus esposos, o abandonando a sus hijos. Hay un mundo quebrantado, hay un mundo que espera que vayamos a lavarle sus pies. Es ahora que tenemos que ir a lavarle los pies a la gente. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo? Si ya Él me ha lavado. Cuando usted salga de este lugar, hay gente que necesita que usted le lave los pies. Tal vez sea su esposo o su esposa, sus hijos, su compañero de trabajo. Hay alguien que necesita que usted se involucre en su vida. Hay alguien que necesita que usted lo ayude, que le dé una palabra, que lo oriente, que le diga dónde encontrarse con Cristo, cómo encontrarme con ese hombre que ha transformado tu vida. Yo también quiero que transforme mi vida, porque Él vino para eso, para ver vidas cambiadas. Oremos, pongámonos de pie. Señor amado.